Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un día bendecido, lleno de propósitos y de cumplimientos de la palabra de Dios en sus vidas. El día de hoy vamos a compartir la segunda parte del tema del Espíritu Santo. Para ello vamos a iniciar orando. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites, Señor, reunirnos por este medio para poder compartir de tu palabra, para escudriñar tu palabra, Señor, y poder conocer más de ti, conocerte a ti, que es la vida eterna. También te pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tú nos ayudes, Padre, para que tu Espíritu Santo no solamente nos guíe a toda verdad, sino que también rompa todo pensamiento que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, al conocimiento de tu palabra, al conocimiento de la persona del Espíritu Santo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú harás en nuestras vidas en esta noche, Señor, por esa semilla que tú sembrarás en nuestras vidas y que producirá fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de ayer iniciamos nuestro estudio acerca del Espíritu Santo, tocando algunos temas generales. El primero, la Trinidad; el segundo, la posición del Espíritu Santo en cuanto a la Trinidad, que no es la tercera persona de la Trinidad, sino que es un miembro de la Trinidad con el mismo rango del Padre y del Hijo, porque en el Espíritu, en la deidad no hay rangos. Lo que hay es una coordinación, y lo que hay es diversidad de funciones, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, tienen las mismas cualidades, características, etcétera, solo varían en su función. Por el otro lado, también tocamos el tema de que el Espíritu Santo es una persona, como la persona del Padre, como la persona del Hijo, como una persona humana. Tiene todas las características de una persona humana, aunque perfecta. Y como persona necesitamos relacionarnos con ella, principalmente, que es la persona de la deidad, que ha sido asignada para estar con nosotros y morar en nosotros todo el tiempo de nuestro caminar en Cristo, y no solo de nuestro caminar en Cristo, sino también para toda la eternidad. Vimos algunas de las funciones del Espíritu Santo que vamos a comenzar a desarrollar a partir de este tema, pero también una cosa importante es que recordamos que el Espíritu Santo, mucha gente habla del Espíritu Santo, pero hablar del Espíritu Santo no significa conocer al Espíritu Santo. Porque en el cuerpo de Cristo hay por lo menos 3 diferentes posiciones y una serie de variaciones de esas 3 posiciones. La primera es el cesacionismo, que dice que sostiene que los dones del Espíritu Santo ya no están vigentes para este tiempo, que solo fueron para el tiempo de la iglesia, de la fundación de la iglesia, del inicio de la iglesia. Luego está la posición negacionista, que dice que el Espíritu Santo ya no está operativo en este tiempo, y por el otro lado está la posición pentecostal, de que el Espíritu Santo es el dador de dones y de unción, pero hasta ahí se queda. Y realmente el Espíritu Santo, en primer lugar, Dios no es un Dios de restas ni de división. Dios es un Dios de multiplicación. Por lo tanto, los dones del Espíritu Santo no podrían estar en cesación, sino en todo caso deberían estar en aumento. En segundo lugar, el Espíritu Santo es Dios, y la palabra nos dice que Dios no cambia en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Por eso el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y si el Padre y el Hijo siguen siendo los mismos del pasado, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo de siempre.
Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca del tiempo del Espíritu Santo, algo que es sumamente importante para nosotros, que nos habla de la importancia del Espíritu para ahora. Y solo una cosa más en relación con las diversas posiciones acerca del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. Eso quiere decir que la gloria de la iglesia en este tiempo debe ser mayor que la gloria de la iglesia del libro de Hechos, y para ello se requiere obviamente no solo la presencia de los dones del Espíritu Santo, sino que algunos dones adicionales. Entonces vamos a hablar el día de hoy del tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado presente en el mundo desde la creación. De hecho, la palabra nos recuerda en Génesis capítulo 1, versículo 2, que el Espíritu Santo estaba que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. ¿Qué estaba haciendo? Lo que siempre ha hecho. El Espíritu Santo es un espíritu de orden, es un espíritu que prepara las cosas para la transformación. Y posteriormente de que el Espíritu Santo estuvo sobre la superficie de las aguas, poniendo orden y preparando las condiciones para la obra creativa de Dios, inicia la creación en Génesis capítulo 1, versículo número 3, posteriormente la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 139 que no podemos huir del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo llena todo. Dice la palabra: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, y ponga atención a esto. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y notemos lo que les remarqué hace un momento. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Eso significa que el Espíritu Santo está presente en todas partes. No, el Espíritu Santo no está lejos. Es más, el Espíritu Santo no solo está presente en todas partes, el Espíritu Santo mora en nosotros. La palabra nos recuerda que cuando nosotros somos salvos, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros y nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Así que Él mora en nosotros. Ahora bien, ya vimos que el Espíritu Santo estuvo en la creación, presente en la creación, que el Espíritu Santo también está presente en la tierra, pero antes de la crucifixión de Cristo, el Espíritu Santo obraba externamente a las personas. Según nos enseña Ezequiel 37:1, Ezequiel 11:5, Jueces 6:34, el primer libro de Samuel en el capítulo 10, versículo 6, el Espíritu venía sobre los profetas en ocasiones especiales para profetizar a través de ellos, pero no hacía morada en ellos. Solo venía sobre ellos para activar el don de la profecía. Por el otro lado, vemos que el Espíritu Santo obró en Cristo durante su ministerio terrenal. En Lucas capítulo 3, versículos 21 al 22, dice la palabra: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió,
y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Por el otro lado, en Lucas capítulo 4, versículo 1, la palabra de Dios dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, que Jesús mismo afirma: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, dar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Y finalmente, en Hechos capítulo 10, versículo 38, la palabra de Dios dice: Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, el Espíritu Santo fue una parte integral, una parte fundamental del ministerio de Cristo durante su vida terrenal. Y a partir de la crucifixión de Cristo se dieron las condiciones para que el Espíritu Santo viniera a morar en nosotros, los creyentes, sobre nosotros y con nosotros. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 7, versículo 38 al 39, dice Jesús: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. En Juan capítulo 14, versículos del 16 al 17, dice la palabra: Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. También en Hechos capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y finalmente en Juan capítulo 20, versículo 22, la palabra de Dios dice que Jesús, habiendo hablado con los discípulos, les dijo, les sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea, es un hecho evidente, por lo que nos dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, los creyentes. Eso significa un enorme privilegio que necesitamos valorar y dimensionar, porque el Espíritu Santo, además de ayudarnos en todos los aspectos de nuestra vida cristiana, de sernos dado para ayudarnos en todos los aspectos de la vida cristiana, también nos capacita y empodera para servir al Señor. Lo vemos en Marcos capítulo 16, versículos del 17 al 18. La palabra de Dios dice que estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos en las manos serpientes, y si bebiéramos cosa mortífera no nos hará daño. Y sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Y todo esto son dones del Espíritu Santo, que son complementarios para la evangelización de las personas. Luego en Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 11, nos habla acerca de precisamente esos dones que también nos da el Espíritu Santo para capacitarnos para servir al Señor, aunque la función principal del Espíritu Santo es nuestra transformación, como lo vamos a ver más adelante. También ocupa un lugar importante el hecho de que el Espíritu Santo nos imparte dones. Dice la palabra en 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús,
y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y en el versículo 12 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, el Espíritu Santo es el dador de dones para ayudarnos a servir, para capacitarnos, para equiparnos para servir al Señor. Y desde Pentecostés hasta los tiempos finales, por lo menos, el Espíritu Santo irá teniendo una presencia aumentada en la tierra. Mientras más cercanos los tiempos del fin, mayor será su presencia. Y eso lo dice la palabra en Hechos capítulo 12, versículos del 17 al 18. Dice la palabra, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En Ageo, capítulo 2, versículos del 5 al 9, la palabra también dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. En Joel 2:23 también la palabra de Dios dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y eso está hablando del Espíritu Santo. Por lo tanto, como podemos ver en este pasaje, el tiempo del Espíritu Santo comenzó, el tiempo de la acción más evidente, más definitiva, el tiempo de la acción del Espíritu Santo en los creyentes, directamente viniendo a morar en ellos y transformando y equipando a los creyentes, es a partir de Pentecostés. Y como dice la palabra, eso se va a ir incrementando en la medida que nos acercamos a los últimos tiempos, como estamos en este momento. Así como la palabra de Dios dice que el misterio de la iniquidad se va a ir multiplicando en los últimos tiempos, de la misma manera el Espíritu Santo en los creyentes también se va a multiplicar para permitirnos estar fortalecidos en el poder del Señor para soportar el día malo y para soportar todas las artimañas del diablo. ¿Qué implica esto? Esto implica que estamos ya no entrando, sino viviendo en el mejor tiempo del mover del Espíritu Santo en la iglesia y en el mundo. Por ello vemos infinidad de milagros, infinidad de sanidades, incluso hemos visto en cruzadas, principalmente en África, la resurrección de muertos, un mover de evangelismo y de salvación en las personas, porque el Espíritu Santo se está moviendo más intensamente que nunca en este tiempo, de tal manera que cada uno de nosotros necesitamos ser cada vez más conscientes no solo de quién es el Espíritu Santo, sino también de sus funciones y sus operaciones en nosotros. Muchos de los cristianos aún no estamos plenamente conscientes ni tenemos un entendimiento completo de quién es el Espíritu Santo, de qué es lo que Él es,
de lo que implica que Él viva en nosotros, de sus funciones para con nosotros, que para muchos son solo dones de unción y nada de frutos, y por lo mismo no experimentan la plenitud de su obra o la estorban. Entonces necesitamos tener un conocimiento más profundo del Espíritu Santo, no simplemente como dador de dones, no simplemente como algo que vive en nosotros, sino como una persona. Y notemos algo importante. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y ese anhelo celoso quiere decir tener comunión, tener intimidad, que lo conozcamos perfectamente, porque es el poder de Dios viviendo en nosotros. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 19. En ese pasaje Pablo está orando por los efesios. Y la primera parte dice: yo he oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor por todos los santos. Eso quiere decir que ya eran salvos. Sin embargo, continúa la oración diciendo: pero oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé espíritu que abra los ojos de su entendimiento, para que puedan saber cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, cuál es la herencia que tenemos con todos los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Eso significa que en nosotros está la supereminente grandeza del poder de Dios operando. Pero si nosotros no conocemos de esa operación, si nosotros no entendemos de esa operación, podemos ser un obstáculo, un estorbo a la operación del Espíritu Santo, o cuando menos ser indiferentes a esa operación del Espíritu Santo. Por ello, es importante que le conozcamos, y no solo que le conozcamos superficialmente, sino que le conozcamos intensamente, íntimamente, profundamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cumple muchísimas funciones en nosotros en este tiempo para llevarnos a la eternidad con Cristo. En primer lugar, el Espíritu Santo está preparando a la novia, a la iglesia, para las bodas del Cordero. Recordemos que en Efesios 5, 25 al 27, la palabra de Dios nos enseña que Dios está preparando una novia limpia, santa, sin mancha, sin arruga, para su Hijo, para las bodas del Cordero. Por el otro lado, la palabra de Dios en Santiago, capítulo 4, versículos del 4 al 8, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Aquí vemos una obra del Espíritu, varias obras del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Es como el anhelo de un enamorado por la novia. Y eso implica que nos aparta de la amistad con el mundo, que es enemistad contra Dios. Por el otro lado, nos da mayor gracia. Por el otro lado, nos lleva a ser humildes. Y la palabra de Dios dice que la humildad nos conviene porque Dios da más gracia a los humildes. Por el otro lado, es el poder de Dios que nos ayuda a resistir al diablo para que el diablo huya de nosotros. Nos empodera para resistir al diablo para que huya de nosotros. Y por el otro lado, también nos acerca a Dios y nos da convicción de pecado, para que nos arrepintamos y caminemos cada día más en la santidad
que es el propósito de Dios para nuestras vidas, de acuerdo a lo que nos enseña Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3. Por el otro lado, en Lucas, capítulo 1, versículo 17, dice la palabra que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta es la obra del Espíritu Santo en la forma o en la manifestación del Espíritu que estuvo sobre Elías, que fue un espíritu profético, además de un espíritu de restauración y de un espíritu de transformación. ¿Y para qué? Para volver los corazones de los rebeldes a la prudencia de los justos y preparar a un pueblo bien dispuesto para el Señor. Y finalmente, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 13 al 14, la palabra de Dios dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos otras funciones del Espíritu Santo, que es la santificación y el crecimiento en la fe, en la verdad, para que podamos alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la eternidad. Por el otro lado, también el Espíritu Santo en este tiempo es espíritu de arrepentimiento y de restauración de todas las cosas, de arrepentimiento del pecado y restauración de todas las cosas. En Juan capítulo 16, versículo del 7 al 8, la palabra dice: pero yo os digo, la verdad, es Jesús hablando, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo convence de pecado. No solo al mundo, el Espíritu Santo nos ha sido dado a cada uno de nosotros también para que nos convenza de pecado y nos arrepintamos. De hecho, la palabra de Dios dice que no contristemos al Espíritu Santo, y contristar al Espíritu Santo no es solamente... No es que el Espíritu Santo se haga chiquito en nosotros, sino que en primer lugar el Espíritu Santo se entristece por el pecado, pero por el otro lado también se enoja con el pecado y comienza a confrontarnos de tal manera que nos lleve al arrepentimiento. Por el otro lado, en Hechos 3, 19 al 21, dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, de quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y el Espíritu Santo está preparando esos tiempos de restauración para que Cristo venga, está preparando la venida de Cristo. En Mateo capítulo 17, versículo 10 al 11, la palabra de Dios dice: entonces sus discípulos le preguntaron a Jesús diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ya hablamos de que no es Elías específicamente el profeta, sino el espíritu de Elías, el espíritu en la forma de Elías, y ese es el Espíritu Santo. Y aquí claramente dice que el Espíritu Santo restaurará todas las cosas antes de la venida de Cristo. Así como el espíritu de Elías vino sobre Juan el Bautista para preparar el camino para la primera venida de Cristo, así en este tiempo el Espíritu Santo en la forma del espíritu de Elías vendrá para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto y para restaurar todas las cosas. Por el otro lado,
también el Espíritu Santo. Llevamos dos funciones generales del Espíritu Santo para este tiempo: preparar a la iglesia para como la novia del Cordero, para las bodas del Cordero, el arrepentimiento y la restauración, el arrepentimiento de pecados y la restauración de todas las cosas, la restauración de la santidad, de la obediencia, el carácter de Cristo, de la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Por el otro lado, otra función del Espíritu Santo en este tiempo es ayudarnos a la obediencia para la bendición. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará el Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El contexto de dar al Espíritu Santo es para que guardemos sus mandamientos, es decir, para la obediencia. Y la obediencia trae bendición. En Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 1 al 2, la palabra de Dios dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es decir, si obedecemos la palabra de Dios, para lo cual el Espíritu Santo nos ha sido dado para empoderarnos para la obediencia, eso implica que van a venir sobre nosotros todas las bendiciones de Dios y nos van a alcanzar. ¿Y qué significa o qué implicaciones tiene la obediencia? La obediencia tiene por lo menos 5 implicaciones. La primera es una santificación creciente. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nos recuerda que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por el otro lado, la obediencia también implica hacer su voluntad, y hacer la voluntad de Dios trae bendición. ¿Por qué? Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre ya vimos que es la santificación, y la santificación implica la obediencia. Por el otro lado, la obediencia también implica vivir en el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 6 nos enseña: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es decir, si usted y yo nos ocupamos del Espíritu, vamos a tener vida y paz. Y eso es ocuparnos en el Espíritu, o del Espíritu, es también obediencia. Un cuarto elemento de la obediencia es que el carácter de Cristo se vaya formando en cada uno de nosotros de una manera creciente, y esa también es una función del Espíritu Santo en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo del 17 al 18 dice la palabra: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En primer lugar, entonces, el Espíritu Santo nos trae libertad. En segundo lugar, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro transformador para llevarnos a que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, de tal manera que se cumpla lo que la palabra de Dios dice en Juan 3:30, que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y también lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ya vimos que el Espíritu Santo también es el que nos ayuda a que nuestra fe vaya
en crecimiento. Y finalmente, una función global del Espíritu Santo, o una función macro del Espíritu Santo en la vida de los creyentes en este tiempo, es que el Espíritu Santo es el sello de garantía de Dios de nuestra redención final, es decir, el sello de la garantía de Dios de que usted y yo tendremos vida eterna en la eternidad con Él. En Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14, la palabra de Dios dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta herencia es la eternidad con Cristo. Y ahí ese es el momento de la absoluta y total redención de lo que Cristo, de lo que Dios compró con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, que es a cada uno de nosotros. Por el otro lado, en Efesios capítulo 4, versículo número 30, la palabra de Dios dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo es el sello, la garantía de que usted y yo vamos a la eternidad. Así que esas son las funciones generales del Espíritu Santo. Las repito, repito un poco lo que hemos visto hoy para que se nos quede. Este es el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está esperando de cada uno de nosotros nuestra disponibilidad para operar a través de cada uno de nosotros de una manera como no ha sucedido en el pasado, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. Y eso implica la necesidad de que usted y yo nos apliquemos al conocimiento profundo, al conocimiento íntimo del Espíritu Santo y de su obra en nosotros en este tiempo, para que en lugar de ser un obstáculo o ser indiferentes a la obra del Espíritu Santo, seamos colaboradores de Él en esa obra maravillosa que el Espíritu Santo quiere hacer cada día a través de cada uno de nosotros. Y notemos algo que es sumamente importante. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, este es el tiempo en el que el Espíritu Santo debería estar operando de una manera más intensa, más fuerte, más evidente en el mundo. Sin embargo, en este tiempo también es cuando hay mucho más ignorancia del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo ha tratado por todos los medios de desviar nuestra atención, de desviar nuestro enfoque en la obra del Espíritu Santo en nosotros, para evitar que esa obra se realice. Y obviamente la realización de la obra del Espíritu Santo en nosotros perjudica enormemente al diablo. Así que nuestro objetivo, nuestro enfoque, nuestra prioridad para este tiempo debería ser, entre otras, conocer íntimamente al Espíritu Santo, para para permitirle al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas de una manera mucho más intensa, mucho más fuerte, mucho más efectiva, porque recordemos que el Espíritu Santo no nos va a obligar, el Espíritu Santo nos va a convencer. Pero si yo no sé de qué me está convenciendo, puedo convertirme en un obstáculo para que el Espíritu Santo haga ese convencimiento, o retrasar la obra del Espíritu Santo que Él quiere hacer en mi vida. Ahora, ¿qué tareas globales le han sido asignadas al Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros? Son, primero, preparar a la novia para que sea la novia del Cordero en las bodas del Cordero, es decir, para que sea su esposa al final. En segundo lugar, es llevarnos al arrepentimiento, es decir, a la transformación de nuestra forma de vida, y
a la restauración de todas las cosas que el pecado destruyó en nuestras vidas. En tercer lugar, es empoderarnos, activarnos, habilitarnos para la obediencia, para vivir una vida no solo obediente, sino una vida de bendición para el Señor, de bendición del Señor. Y esa obediencia implica una santificación creciente, el hacer la voluntad del Señor, el vivir en su propósito, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y se manifieste el fruto del Espíritu. Y finalmente, la otra asignación global del Espíritu Santo es ser el sello de garantía de Dios con respecto a nuestra redención final, y eso implica que el Espíritu Santo va a hacer todo lo que sea necesario para que usted y yo lleguemos finalmente a la eternidad con Cristo. El día de hoy lo vamos a dejar ahí. El día de mañana vamos a compartir de las funciones específicas que derivan de estas funciones globales del Espíritu Santo, las tareas específicas que derivan de ello, tanto en nuestra salvación como en los diferentes aspectos de la vida del creyente. Así que desde ya le invito a no perderse esa enseñanza el día de mañana. La transmisión en directo la voy a hacer a las 3 de la tarde, pero va a quedar grabada aquí en la página para que usted la pueda, si no la puede ver a las 3 de la tarde, la pueda ver posteriormente en diferido. Pero le invito a no perderse esa enseñanza. Es una enseñanza bien importante acerca de la obra del Espíritu Santo específica en nuestras vidas, no solo en la salvación, sino en nuestra vida como creyentes. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Les esperamos el día de mañana. Antes de retirarnos, de terminar la transmisión, le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios todopoderoso, que esa palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que cada día conozcamos más del Espíritu Santo, Señor, y seamos beneficiarios de esa maravillosa, hermosa, gloriosa obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en esa transformación que tú quieres obrar en cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que todo estorbo del enemigo para que conozcamos más y más del Espíritu Santo sea destruida, sea deshecha en el nombre precioso de Cristo Jesús, y que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón estén abiertos al aprendizaje de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que no solamente sea un conocimiento mental, sino que tú lo reveles en nuestro corazón. Padre, también en esta hora venimos levantando delante de ti a cada uno de los que ven esta transmisión, y te pedimos, mi Dios todopoderoso, y no solo por ellos, sino también, Señor, por todo el cuerpo de Cristo y por nuestras familias, para que con lazos de amor tú nos sigas atrayendo cada día más a ti, Señor. Padre, también te pedimos, mi Dios todopoderoso, que esta noche nos des a cada uno un descanso reparador, que el día de mañana nuestras fuerzas sean reactivadas, Señor, para que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya, Señor, sea con excelencia y para bendición de los que están a nuestro alrededor y bendición nuestra, Padre. Guárdanos, Señor, de toda obra de las tinieblas, de todo mal, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y también, Señor, oramos por la paz de Guatemala y por la paz de Israel. Señor, tú conoces cada una de las situaciones en ambos países, Señor, y tú sabes también cuál es la respuesta, Padre. Señor, derrama tu paz que sobrepasa todo entendimiento sobre Guatemala y sobre Israel, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la paz de Israel y oramos por la paz de Guatemala. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. Que tengan una linda noche y que su día de mañana esté lleno de bendiciones. Un abrazo para cada uno.